aquí también, listo. Se está demorando un poquito en empezar a grabar Meet. Entonces, bueno, miren, lo que estamos haciendo ahorita es tratar de tener una idea de qué significa la programación orientada a objetos en C++. Como les digo, esta es una parte muy sencilla, un subconjunto muy pequeño de lo que estamos viendo nosotros. Y lo estamos aplicando para poder modelar unos sistemas y de paso aprender a modelar esos sistemas utilizando una técnica llamada dinámica molecular, en donde básicamente lo que hacemos es integrar las ecuaciones de Newton para encontrar la dinámica de evolución de un sistema. Esos sistemas pueden ser desde ah, casos moleculares, literalmente, hasta granos, hasta sistemas de asteroides y pues cualquier sistema, digamos, compuesto de partículas discretas donde podamos definir las fuerzas entre ellas y por lo tanto después de eso resolver la segunda ley de Newton, tanto digamos lineal como rotacional, aunque ahorita estamos restringiéndonos a la lineal. Entonces eso es digamos lo que estamos viendo. Yendo un poquito al detalle de la programación orientada a objetos, lo único que estamos viendo nosotros ahorita de la programación orientada a objetos es el encapsulamiento, en donde nosotros encapsulamiento, en donde nosotros lo que estamos es creando, digamos, un tipo de datos particle y dentro de ese tipo de datos particle estamos guardando varios datos relacionados con ella, algunos atributos como la masa, como el radio, como la posición en X, en Y, en Z, bueno, etcétera, ¿sí? Estamos encapsulando la información allí. Y estos datos en general pueden tener diferentes tipos, pueden ser enteros, pueden ser strings, pueden ser doubles, todo se puede mezclarse, no importa, todo depende pues de lo que estemos modelando nosotros. Pero pues la programación orientada a objetos va más allá, tiene también herencia y tiene polimorfismo y un montón de cosas, pero eso no lo vamos a usar. Para este caso que nosotros estamos trabajando aquí no es necesario realmente utilizarlo. Entonces estamos preocupados por el encapsulamiento. ¿Y para qué nos sirve el encapsulamiento? El encapsulamiento nos sirve para aislar un poco la información de un objeto con el mismo, ¿sí? Nosotros no queremos que un objeto esté, por ejemplo, eh, compartiendo su información o yo de pronto considero que tener una lista de solo masas y una lista de solo radios, pues es complicado. Si yo añado un nuevo objeto, probablemente tenga que meter la mano por allá en las listas. Entonces es mucho más sencillo el modelo mental cuando hacemos encapsulamiento con nuestros datos. Podemos incluso aislar algunos datos, hacerlos privados y dejar otros que sean públicos. Entonces eso es lo que hemos venido utilizando ahorita. Creo que hay un micrófono por ahí encendido de alguien, pero ya, lo cerraron. La idea es que podamos hacer como una simulación de este estilo, donde podamos nosotros visualizar, bueno, la visualización viene después, ¿no? Pero podamos hacer como un modelamiento donde hay unas partículas que están chocando entre ellas y eso se va a armar como en capas. Lo fundamental principalmente, pues, es tener como un esqueleto en donde tengamos, ¿qué son las partículas? Eso es lo primero que necesitamos. Partículas, un objeto tipo partícula. También hemos creado como un objeto integrador. Yo no me acuerdo cómo fue que le pusimos de nombre. Un integrator. También hemos creado un integrador que es el que hace mover las partículas de un tiempo t a un tiempo t más delta t. ¿Listo? Esto implica que hemos calculado las fuerzas. Entonces hemos creado algo que se llama un colisionador, un collider, que calcula las fuerzas. Ahorita es muy sencillo, solamente lo que ustedes hicieron fue aceleración de la gravedad. Calcula las fuerzas. Y ¿hay algo más que me falte acá? Tenemos partícula, el integrador, el collider. Creo que no tenemos nada más, ¿cierto? Como base. Y pues esto lo único que está haciendo es imprimiéndonos a la línea de comandos, pues todos los datos y ya depende de nosotros cómo vayamos a visualizar eso, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos viendo nosotros hasta este momento. Este es el núcleo absolutamente de todos. Luego vendrá la visualización, que la podremos hacer de varias formas, pero lo principal es que ya tenemos esta parte fundamental de nuestro partícula. Entonces, no sé, si ahora le queremos poner radio, simplemente extendemos aquí a la partícula y le sumamos también una variable radio por dentro y ya está. Si queremos cambiar de integrador, entonces pues aquí simplemente le implementamos otro algoritmo, ya no sea leapfrog sino overled. Si queremos añadir más fuerzas para que existan otras cosas, pues lo hacemos acá. Y así digamos que nuestro esqueleto es el mismo, simplemente va a ir evolucionando. Y eso es todo. Y después, pues vamos a ver la visualización si la hacemos en tiempo real a medida que esto evoluciona, o si más bien imprimimos todos los datos y luego los postprocesamos, ¿sí? Van a haber ventajas y desventajas de ambas,
de ambas, digamos, aproximaciones en este caso. ¿Listo? Me está informando el ingeniero que hay caída, digamos, la conectividad en la universidad. Hay varios servidores que están caídos, incluyendo el de HCP. Bueno, entonces en general como que no hay internet. Déjenme, yo miro si me puedo conectar a la sala. ¿Ustedes ya pudieron entrar a la sala? Los que estaban allí. Bueno, yo sí me puedo conectar por consola. Los que estaban esperando para entrar a la sala ya entraron. Sí, profe. Listo. ¿Y les funciona el internet hacia afuera? Pues a mí me está funcionando el DNS. De pronto nos salvamos porque yo, digamos, en la sala, en el servidor externo tenemos IP fija, entonces realmente no utilizamos mucho el de HCP, que es el que está fallando. Y el de HCP interno nuestro, pues no depende del de la universidad, entonces de pronto funciona. Ojalá. Listo. Y entonces, como les decía, pues la idea es que podamos como hacer ese tipo de simulaciones. Bueno, aquí le está utilizando Verlet, él empieza a explicar y que podamos llegar, digamos, a cosas así. Por ahora vamos a hacer simplemente que las partículas reboten en el suelo plano y luego vamos a hacer que reboten entre ellas y luego podríamos pensar en cómo haríamos para ponerle una restricción, por ejemplo, como esta, que se muevan dentro de un círculo. Y luego vamos a poner más partículas y luego idealmente pues vamos a poder tener un sistema donde podamos hacerle este tipo de animaciones. Y pues digamos que, no sé si se dan cuenta, en el fondo yo lo que estoy tratando de hacer es como un proyecto final. Un proyecto final donde el objetivo es visualizar un sistema de partículas que están chocando entre ellas y ahí poco a poco también les voy a ir contando varios detalles de cómo se hace para que esto sea mucho más rápido, porque esto se puede volver muy lento si uno no tiene ciertas aproximaciones en cuenta. Entonces eso es lo que queremos hacer. Ustedes pues tuvieron que utilizar la estructura particle, tuvieron que crear pues el archivo particle.h para poner allá la clase. También utilizaron, bueno, se utilizó esta, ¿no? Para imprimir. Mm, Luego se hizo la integración de Verlet, entonces se copiaba todo esto en un archivo llamado integrator.h y realmente lo único que tienen que hacer es completar aquí esta parte, ¿cierto? Eso era lo único que tienen que hacer. Yo les ponía como el ejemplo de cómo sería la función para arrancarlo, esto lo hemos explicado hace un tiempo, que Verlet como va en delta t medios, pues tocaba al inicio mover hacia atrás la velocidad y ustedes tienen que implementar aquí algo que era lo que tienen que hacer, lo único que tienen que hacer. En la fuerza también ya estaba listo, ya estaba la aceleración de la gravedad implementada, no había más cosas, y entonces era simplemente copiar y pegar. Y luego pues estaba nuestro archivito principal que tiene como varias partes, ¿cierto? La primera parte es como especificar los parámetros, la segunda es crear el colisionador con esos parámetros son los que él va a leer aquí para las fuerzas. La tercera es crear nuestro integrador, que va a leer el delta t de nuestros parámetros. Luego tenemos un solo cuerpo, entonces le vamos a poner sus condiciones iniciales arbitrarias. Lo que hacemos es que, digamos, en el primer paso calculamos las fuerzas en tiempo t igual 0, arrancamos nuestro integrador y pues imprimimos nuestro sistema. Y nosotros le hemos enseñado a nuestra partícula a imprimir, ¿dónde está? A imprimir C con Cout. Yo por eso les dejé esto escrito para que ustedes no se pusieran a sufrir con esa sintaxis tan fea. Entonces le enseñamos a imprimir. Eso quiere decir que aquí imprime el tiempo inicial, imprime un tab y luego imprime toda la información de mi cuerpo. Y después lo que hacemos es la iteración en el tiempo. Entonces calculamos cuántas iteraciones había que hacer, ya hemos hecho una, y entonces arrancábamos ya desde la siguiente. Y empezábamos a iterar, imprimimos el tiempo, imprimimos la información. Entonces siempre se calcula las fuerzas y se integra, o sea, se mueve T a más delta T. Se calcula la fuerza y se integra, se calcula la fuerza y se integra. Y así es que va evolucionando el sistema. Y entonces ustedes lo único que tienen que hacer era ver si eso cumplía como la caída libre. Un detallito. Nosotros hasta ahora casi no habíamos utilizado los mapas, o sí. Alguien, mejor dicho, más bien, para no gastar tiempo. ¿Alguien quiere que explique un poco más sobre esto de los mapas? ¿O todos lo entendieron? Fabricio dice que sí. Listo, perfecto, Fabricio. Entonces, miren, esto de los mapas es otra estructura de C++ que piensen lo que funciona como un diccionario. A ver, cuando ustedes tienen un arreglo, cuando ustedes escriben std
vector y le dicen double, van a guardar datos de tipo double. Cierro esta cosa, si se podrá, no se puede. Van a guardar datos de tipo double y lo llaman data y digamos que dicen que van a guardar 10 datos. Esto lo que quiere decir es que ustedes, por ejemplo, pueden escribir data de 4 igual a 25. 25 es el tipo de datos, bueno, pongámosle 25 punto ta, 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 para que se vea que efectivamente lo que ponemos aquí es lo que estamos guardando. El tipo de datos de lo que estamos guardando. O sea que estamos guardando doubles. Y este es el índice. En otras palabras, esto es como si fuera un diccionario donde la clave son enteros y los valores, a esto se le llama key, para que sea más fácil. Es que a veces uno se pone a traducir esas cosas y después uno no encuentra información en internet cuando la está buscando. Si uno la pone en inglés, sí la va a entender. Si uno la pone en español, va a ser más difícil. Entonces, la clave es un entero. Miren que el tipo de datos de esos índices es entero. Y el valor es un double. Esto es lo que significa esta declaración de los vectors. Y no hay forma de cambiarle a que uno indexe por otra cosa. Pero cuando ustedes, por ejemplo, van a trabajar con un diccionario, literal, un diccionario, digamos de Larousse o de inglés, español o lo que sea, sus claves ya no son enteros, ¿cierto? Son palabras. Entonces, uno quisiera en un diccionario general, digamos de esos que estoy hablando, que la clave sea un tipo cadena, por ejemplo, y que el valor sea otra cadena, ¿cierto? Entonces yo hoy digo, ¿cuál es el significado de la palabra, no sé, computación o computador? Y entonces allá yo busco en mi diccionario y él me va a entregar otra cadena más larga que me dice cuál es el significado. Entonces miren que ahora la clave no es un entero, sino que es una cadena. En C++, los diccionarios se definen con la palabra de reservada map. Un mapa es un diccionario. Y en este caso, yo le estoy diciendo a este mapa que la clave es una cadena y que el valor son tipo double. Entonces yo le voy a poner los nombres. Yo le voy a decir ahora, miren que dentro de los corchetes cuadrados, en vez de poner enteros, yo estoy colocando una cadena y a esa cadena le asigno un valor. Entonces es una manera, digamos, como sencilla de decir cuál es el T0, el tiempo inicial, cuál es el tiempo final, ¿sí? ¿Cuál es este parámetro G? Y lo bueno de estos diccionarios, pues bueno, digamos, lo bueno es que son fáciles. Ustedes simplemente ponen aquí cadenas y le asignan valores y ya está, y esa estructura funciona muy bien. Digamos que esta estructura no es contigua en memoria ni nada de esas cosas, pero pues estas cosas no son como arreglos que uno quiera estar como recorriendo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, este mapa es simplemente para que ustedes vean que hay posibilidades de crear diccionarios y que son relativamente fáciles de usar. Ustedes, esto digamos, es muy versátil. Ustedes podrían también hacer como un mapa que tenga de índice de claves enteros y valor doubles y se parecería a un vector, pero pues no sería contiguo en memoria. Pero podría ser útil, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hacíamos lo de los polinomios? Entonces nosotros, digamos que si yo tenía un polinomio que era x, digamos 1 más 2 por x a la 1000, entonces la primera opción de guardar los coeficientes en las potencias con un vector nos obligaba a tener un vector grandísimo, ¿cierto? En donde guardábamos el 1, 0, 0, 0, 0, ta, 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 hasta que llegábamos al índice 1000 y ya le ponemos un 2. Y esto era muy ineficiente, gastaba mucha memoria. La segunda opción que se utilizó para esto, la segunda opción que se utilizaba para esto era que ustedes creaban como dos arreglos, ¿cierto? Un arreglo donde estaban como las potencias, uno para las potencias, entonces digamos que en las potencias se ponía eh, la potencia cero, era una de las que no tenían este polinomio, tenía un valor de coeficiente diferente de cero, y la potencia 1000. Y otro arreglo que guardaba los coeficientes. Y entonces guardaba el coeficiente 1, que corresponde a la potencia cero, y el coeficiente 2, que corresponde a la potencia 1000. ¿Sí? Entonces con esto como que guardábamos las cosas un poquito más eficientes. Y ahora resulta que con un mapa hubiera sido aún más sencillo, porque simplemente
tendríamos que decirle, digamos, polinomio. Usted en la potencia cero tiene el coeficiente 1. Polinomio, usted en la potencia 1000 tiene el coeficiente 2. Y ya está. ¿Y cómo se declararía esto? Pues esto sería stdmap. El, digamos que el índice, pues son potencias, entonces son enteros. Y los coeficientes son en general doubles. Entonces esto sería la forma como más fácil y sencilla de representar este tipo de polinomios que pueden ser sparse, que pueden ser dispersos, que tienen muchos ceros y es muy eficiente. Entonces esta sería la manera más recomendable de hacerlo. No quiere decir que la de arriba esté mal, ninguna está mal, pero es como más eficiente y más fácil para uno entenderlo. Entonces esos son los mapas. Nos permiten como guardar como información muy específica donde no necesitamos contigüidad en memoria y tampoco nos interesa que los índices sean completamente enteros. ¿Listo, Fabricio? ¿Queda más claro que es un mapa y los demás? ¿O hay alguna otra duda? Dale, Miguel. Adelante, Miguel, puedes hablar. Perdón, es que estoy en la calle y por alguna razón se me está activando todos los botones. Ah, tranquilo, listo, listo. Bueno, ok, entonces eso era, digamos, la explicación de por qué hacemos esto. Entonces miren que cuando ustedes creen una nueva fuerza, ustedes simplemente añaden como un nuevo parámetro y todo este código va a funcionar, pues porque ese diccionario está guardando absolutamente todos los parámetros del tiempo, de las fuerzas y demás. Entonces, una manera como sencilla de, de qué, de encodificar en un solo sitio todos los posibles parámetros que vamos a utilizar. ¿Ok? Bueno, confirmación, entendido. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, disculpe, Dale. en la parte de que dice mapa, entonces, ¿cómo yo puedo, si necesito dos parámetros más, incluirlos? Casi no te entiendo. Es que hay como un eco. ¿Será que lo puedes escribir, Fabricio? Puedo incluir dos parámetros. ¿Cómo así? O sea, como dos índices. En el caso de que lo necesite. O sea, como tener como digamos decir. Espera, a ver si te entendí. Como, digamos que tú quisieras como decir, como, no sé, diccionario en, y en 2,3 una cosa así, igual a algo. O sea, tener dos posibles índices, ¿sí? Sí, también se puede hacer. También puedes tener dos posibles índices. Ojo que no es que esto sea útil para matrices, ¿no? Porque, bueno, para matrices dispersas de pronto sí, pero realmente pues para matrices que tienen dos índices no, pues es porque me acuerdo de ese ejemplo en el momento ahorita que tú mencionas dos índices, pero si la pregunta es general, si puedo poner dos índices para mis diccionarios, la respuesta es sí, sí se puede. Entonces son estructuras muy versátiles, muy potentes. Hay optimizaciones, hay unos que son no ordenados, estos en general están ordenados lexicográficamente. Eso quiere decir que, digamos, si son letras, entonces se organiza de acuerdo al alfabeto, pero si son números, se acuerda, pues de acuerdo a los números, cosas de ese estilo, ¿sí? Eso es. Entonces, entonces digamos que la idea de estos ejemplos también es mostrarles a ustedes, esto digamos es para mostrarles a ustedes más posibilidades. No está siendo grabada. Bueno, yo la estoy grabando aquí en mi otro sistema. Pensé que se aparezca el mouse. Yo no sé qué es lo que pasa con el mouse cuando tengo esto activado. Pero yo la puse a grabar. ¿No quiso? Sí, no quiso. Entonces el video les va a quedar cortado en Google Drive, pero en YouTube sí les va a quedar completo.
Listo, ahora sí está grabando. Gracias por avisar. Entonces, bueno, listo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tuvo alguna dificultad? Yo lo que voy a hacer ahora es, voy a entrar a la sala, vamos a ver si no tenemos problema con la conexión. Y voy a hacer pues lo que ustedes tienen que hacer más o menos, pero muy rápidamente, para ver si más o menos los resultados sí les dieron parecidos o no. Entonces voy a abrir X2Go. Y porque es que a partir de ahí vamos a ir construyendo más cosas. Entonces, a ver, X2Go, venga para acá. Voy a entrar al mismo cliente. Listo, ya me abrió. Aquí está, lo voy a poner un poquito más grande. Pues a nosotros nos está funcionando bien el internet, por lo menos. Voy a entrar al repositorio. ¿Hoy qué fecha es? Hoy es 15, ¿no? Espérense, yo miro si no lo tengo aquí. Creo que lo tengo de pronto acá. Ah, sí. Sí, yo lo estuve trabajando para acá. Entonces, miren, yo ya tengo como esas cosas aquí en mi computador. Entonces voy a entrar, ya ahorita la subo al repositorio, porque obviamente cuando yo les preparé la tarea, yo verifiqué que todo lo que estaba anotando ahí funcionara. Había varios errorcitos pequeños que no hubieran podido, no nos hubieran permitido, digamos, resolver el problema. Entonces por ahora lo voy a trabajar aquí en mi computador, pero es lo mismo que estar allá en la sala. Voy a abrir el Particle. Se me abrió aquí en la otra ventana, entonces espérense, lo abro acá. Ustedes por favor me confirman si ven bien o si se ve muy pequeño. ¿Si se ve bien o no? Necesito su confirmación. Chicos, Sí, se ve bien. listo. Listo, muchas gracias. Entonces, miren, es exactamente idéntico a lo que está en el material. Yo, pues precisamente primero lo verifiqué aquí y luego lo copié allá. Voy a abrir el otro, digamos este, el integrator.h. Entonces, es lo mismo. Aquí está la solución. Lo que ustedes tienen que hacer era esto, ¿cierto? El algoritmo de Leapfrog, que ya lo hemos implementado antes, pues en esta notación decía la nueva velocidad es la velocidad antigua más la aceleración, que es fuerza sobre masa, por el delta t. Y luego la nueva posición es la posición que tenía más la velocidad que acabo de actualizar por el delta t. Estas eran las únicas dos líneas que tenía que escribir para que les quedara bien, ¿sí? Ahorita que evalúen el trabajo de sus compañeros, pues tienen que verificar que eso sea lo que hayan hecho. Y el collider, pues también es lo mismo, no hay absolutamente nada diferente. Miren que es literalmente lo mismo que está allá. Y la principal también, copiar y pegar. Y ya está. Entonces lo que voy a hacer es, ya se resolvió el integrator, ya le pusimos lo que faltaba. Entonces ahora voy a compilar G++. Aquí por favor olviden este -13. A mí me toca utilizar esto aquí en mi computador. No, mentira, yo creo que lo puedo hacer así. Compilo, sí, bien, me funcionó. Eh, Voy a borrar los datos que tenía viejos. Y si yo corro esto, pues entonces él me imprime toda esta información a la pantalla. ¿Y qué es toda esta información? Tiempo, ¿sí? Siempre se imprime el tiempo y luego se imprime la información de la partícula. Entonces tenemos que ir a mirar en particle.h, tenemos que ir a mirar qué está imprimiendo. Entonces mire que lo primero que imprime es la masa, lo segundo es el radio. Entonces esta es la masa, que obviamente es constante. Lo segundo es el radio, que también es constante.
Luego vienen las tres posiciones, luego las tres velocidades y luego las tres fuerzas. Entonces aquí está masa radio, tres posiciones. Efectivamente en X no se mueve, en Y no se mueve y en Z se está moviendo. Tres velocidades. Miren que eso no está bien formateado, entonces aquí está la velocidad 0, 0 y velocidad en X. Miren que la velocidad efectivamente está aumentando, bien, volviéndose cada vez más negativa, la posición cada vez más negativa. Y las fuerzas, y la fuerza es constante, pues porque siempre es menos mg. Entonces parece estar bien. Voy a redireccionar esto a datos.txt y voy a graficarlo aquí rápidamente para ver si ustedes obtuvieron lo mismo. Entonces yo voy a hacerlo en Genoplot, le voy a poner grafíqueme datos.txt usando, mire, si yo no le pongo nada, me va a dar lo siguiente, me va a dar esto. Pero es que si yo no le pongo nada, él está utilizando la columna 1 y la columna 2. Y si ustedes lo cargan en Python, pues también tienen que saber qué columnas cargar. Entonces aquí me está diciendo que la masa es constante y pues sí, no hay nada que la esté cambiando. Entonces yo lo que tengo que hacer es graficar la columna 1 contra, y si quiero la posición vertical, entonces sería, esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Entonces contra la 6. Y ahí está. Esta es una parábola. Esto es básicamente el movimiento parabólico, ¿sí? Vamos a pintarla con puntos solamente. Y yo no les dije que hicieran lo que yo voy a hacer ahorita. Yo les pedí a ustedes que pintaran como la curva teórica, ¿sí? Pero yo voy a hacer algo diferente. Yo voy a hacer un ajuste de los datos para ver si esto realmente sigue una curva parabólica. Entonces, esto es también para mostrarles, eso también se puede hacer en Python, obviamente, pero esto es para mostrarles cómo se haría acá. Entonces, voy a definir una función que depende de x y de tres parámetros y va a ser a por, a ver, ¿cómo lo ponemos? A más b por x más c por x por x. Esa va a ser nuestra funcióncita. Y yo lo que voy a decirle a mi genoplot es fit f de x, coma, coma b, coma c, y los datos usando la columna 1 y la 6 vía los parámetros a, b, c. Y cuando, lo vuelvo a poner, miren, ¿sí? Y cuando le doy enter, aquí está el fit. Él hace un ajuste no lineal sobre mis datos y utilizando esa función. Y él dice que después de 5 iteraciones esto convergió. Y entonces observen que lo bueno de este ajuste es que nos va a dar el valor de A y nos da también el error en la aproximación. Muchos de los software, o si ustedes hacen estas vainas en Excel, ustedes no van a tener estos errores. Y eso es información incompleta científicamente. Ustedes siempre, esos parámetros siempre tienen error. Entonces uno debe reportar estos parámetros pues apropiadamente. Los errores son pequeñitos, pero pues ahí están, siempre están. Entonces mire que nos está diciendo que A vale 0,98 no sé qué, que B vale esto. Observen también estos porcentajes de error. ¿Ustedes cuál de estos parámetros dirían que fue el que quedó peor estimado? El B, ¿no? El B, ¿cierto? Porque el error dice que es el 90,53%. ¿Y qué pudo haber pasado? Por favor, traten de pensar qué pudo haber pasado y cuál podría ser la razón de esto. Que a partir del proceso de generación de datos B en realidad es cero y entonces espera que de una cantidad muy pequeña y que el error sea del mismo orden de magnitud, que es lo que pasa. Excelente. Entonces, cuando ustedes están ajustando un dato y ese dato tiene que ser cero eso tiene varias consecuencias. Idealmente, pues uno no lo debería ajustar o uno debería iniciar ese dato cerca a cero, pero pues digamos hay una cosa importante y es que a veces si nuestros datos del ajuste son muy diferentes en órdenes de magnitud, eso también va a afectar el ajuste. Entonces tengan en cuenta esos datos para el futuro. Yo lo que podría hacer es decir b igual a cero y le vuelvo a decir que me lo ajuste y ya me botó un error porque estoy teniendo el b como cero y me botó una matriz singular. Entonces lo que va a hacer es b igual a cero y le voy a quitar el b acá. Entonces le doy enter
y ahora pues se ve mucho mejor, ¿sí? Bueno, los datos salieron mucho mejor y no sale como el B ya sabemos que es cero, ¿sí? Es decir, esto a veces uno tiene que analizar un poco lo que le está dando. Ahora, el A cuánto tenía que dar, el B cuánto tenía que, el C cuánto tenía que dar. Recuerden que la función, esta es la función, el C es el que multiplica al tiempo al cuadrado y el A es el relacionado con la posición inicial, ¿cierto? Entonces vamos a mirar nuestro código y en nuestro código miren que la posición inicial era, ¿dónde está? Acá, miren, la posición inicial era 0.987 y nos dio 0.9870006. Está completamente dentro del error, entonces está súper bien lo que nos dio. ¿Y cuánto nos tenía que dar el C? ¿Cuánto tenía que darnos C? Según la teoría. Menos C sobre 2. Menos G medios, ¿cierto? Entonces sería, exacto, menos G sobre 2. Entonces sería esto sobre 2, que es precisamente pues este valor. Entonces esto todo está demostrando que esos datos sí se ajustan a un movimiento parabólico. Y pues finalmente lo que podemos hacer es pintar las dos cosas. Entonces miren que aquí yo pinto los datos. Y ahora pinto f de x, a, b, c. No se ve. Y miren que pasa por encima completamente. ¿Sí? Obviamente si yo hago un suficiente zoom suficientemente grande, no tienen que coincidir exactamente, claro, obviamente. Hay un cierto error, pero ese error ya es supremamente pequeño, del orden de 10 a la menos 5. Entonces, esto es otra forma de comprobarlo. A ustedes les tocó poner como la teórica, pero pues uno realmente lo que hace es tratar de hacer los ajustes sobre los datos. Y otra, digamos, esto es una comprobación de que esta vaina se comporta cuadráticamente, pero la otra es ver la velocidad, ¿sí o no? Entonces, si miramos la velocidad, que sería graficando, vamos a quitar esto que ya no tiene sentido. Vamos a graficar, vamos a ponerle aquí point size más bien, 3. Vamos a graficar la velocidad vertical, que sería el 9. Y miren que efectivamente nos está dando una línea recta. Movimiento uniformemente acelerado implica que la velocidad pues va como una línea recta, ¿cierto? En el movimiento uniformemente acelerado tenemos v, digamos, del tiempo, es igual a la v inicial más la aceleración por tiempo. En este caso nuestra aceleración es menos g. Entonces esto nos está diciendo que la, la velocidad en función del tiempo se debe comportar como una línea recta con pendiente negativa. Y si hacemos un ajuste, pues tendríamos que encontrar que la pendiente es menos g y que el punto de corte, pues la velocidad inicial que es 0. ¿Sí? Entonces esto es para que ustedes vean eh, otras formas. Esto fue lo que ustedes debieron obtener. No tienen que hacer más nada más. Esas dos líneas, compilar y ya. Y graficar. Por si acaso a mí no me gustan estas cruces que bota aquí GnuPlot, entonces yo le puedo cambiar el tipo de datos. PT2, entonces me salen estas X, y PT3 me salen estas cosas, asteriscos raros, y PT4 son no sé qué. Entonces, por si acaso, esto es por si acaso. Yo a veces le puedo poner test, y cuando le pongo test, GnuPlot me bota esta ventanita, y esta ventanita me dice todo lo que puede hacer GnuPlot. Entonces las flechas, el grosor de línea que equivale, el tipo de línea punteado y demás, los fields de patrones, los colores están acá y los patrones. Entonces digamos, por ejemplo, si yo miro el tipo de datos 7, eso es como un rombo lleno. Con eso me puedo guiar, entonces le puedo poner aquí el 7 y ahí efectivamente, perdón, son circulitos rellenos. Eso es por si acaso algún día quieren mirar y están haciendo una gráfica rápida, pero le quieren cambiar las cosas a GnuPlot. ¿Ok? Bueno, entonces ya, eso era lo que tenía que haber obtenido. Adelante. Como había un to-do en el archivo de Collider, yo también agregué la interacción con los muros, pues con el muro abajo, entonces me da que rebotaba. ¿Hay Bien. algún problema con eso? No, aprovechemos eso. Para la persona que vaya a evaluar tu trabajo, ese trabajo que de pronto tiene además esa interacción, pues simplemente pongan la interacción, cuando vayan a compilar, pongan la interacción con el suelo, o sea, el K, el parámetro K o lo que hayas puesto ahí de parámetro con la fuerza del suelo, pónganlo como cero y verifiquen que sí hace movimiento parabólico. Y ya. Pero no lo vayan a anular porque se hizo lo que se pidió y se hizo un poco más. Entonces, pues yo no le pondría problema. ¿Listo? Ok, gracias.
¿Listos? Entonces ahora, les voy a traer la tablet. Ahora lo que vamos a hacer es precisamente una fuerza contra el suelo. Y entonces ahí de pronto tú nos vas a corregir o ayudar o vamos a comparar si lo implementamos bien o igual más bien o no lo implementamos igual. ¿Ok? Entonces lo que queremos ahora es que la partícula pues obviamente no siga hacia abajo, así como estamos viendo acá, ¿cierto? Que si graficamos aquí nuestra posición pues claramente cuando estaba por acá, a ver, este es el cero. La partícula arrancó en esta parte, aquí, y empezó a caer, ¿cierto? Y pues pasó el cero y siguió y siguió y siguió y siguió y está en -600. Entonces, pues eso no tiene sentido. Lo que quisiéramos es que nuestra partícula pues rebote, ¿no? Cuando llegue acá. Entonces tenemos que darle tamaño a la partícula. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, miren, ¿voy a qué? Voy a subirles estos datos al repositorio. Profe, Sí, una pregunta que puedo molestar. Es que me estoy dando cuenta, digamos, que en el feed de GNUplot especifica el estimador y algo que es como un NDF, algo así. ¿Uno puede cambiar eso, profe? como un qué, perdón, el estimador y un qué. NDF, es que le coloca como un slash NDF, algo así, en donde dice RMS de los residuos. Yo creo que ese es el number of degrees of freedom. Ah, ok, profe. Pero digamos, uno Entonces, puede cambiar ese estimador, digamos, los mm, cuadrados yo pesados, uno los puede cambiar. no sé. O sea, tú lo que sí puedes hacer es que tú le puedes especificar cuál sería un estimador de los errores colocando otra columna y diciéndole cuál columna utilizar para los errores. Eso lo puedes hacer. Pero no sé si le puedas decir que cambie esta fórmula, te tocará a ti cómo rescalarla. Eso no lo sé. Nunca la he modificado. Digamos, espera, pongamos esto acá. Add data and files for parabolic. Espérate, les mando No, yo esto. preguntaba, era por solo curiosidad, porque pues me lo vi ahí, pues, Pongámoslo acá, mira. Help fit. Y cuando le pongo help fit, entonces dice fit command fit as user supply real value expression to a set of data points using nonlinear least square Markov 11 algorithm. There can be up to 12 independent variables. There is always one dependent variable and any number. Ah, ojo, ¿no? Esto creo que también puede hacer, bueno, hasta 12, sí. Y cualquier número de parámetros se pueden ajustar. O sea, ustedes pueden ajustar 3, 4, 5, todos los parámetros que quieran. Y pueden haber hasta 12 variables independientes. O sea, pueden ajustar también superficies y cosas así. ¿Listo? Adicionalmente, las estimaciones de los errores se pueden, digamos, ustedes también pueden dar una columna donde estén como los estimados de los datos. Cuando uno toma, digamos, datos experimentales o algo así, uno le puede dar una columna para esos estimados. Aquí muestran un ejemplo. Entonces, mira, aquí el fit, uno le puede decir en qué rango ajustar. Por ejemplo, eso sucede, yo no sé si a ustedes les ha pasado, han visto que hay unas funciones que, digamos, hacen así, luego hacen así y luego hacen así, digamos. Y uno lo que está buscando es el comportamiento en esta zona que es lineal. Entonces no tiene sentido incluir esta zona por acá para el ajuste o esta zona por acá para el ajuste. Y entonces uno le puede decir, ajusteme solamente entre este rango y le va a dar pues el ajuste en esa zona. Entonces por eso es importante que haya rangos. La expresión es la función, el archivo de datos, las posibles modificaciones, cuáles columnas y cosas así. Y aquí están como los pesos que tú le puedes dar, errores en varias direcciones, no sé qué, y los parámetros. Pero mira que como que tú no tienes más posibilidades de hacer cosas. O sea, te toca a ti como cambiar los datos de entrada para ajustar a lo que tú estás buscando. ¿Listo? Tocará a ti rescalarlos. Entonces tú quieres como darles otro valor, dividirlos por algo. Entonces, cuando tú le mandes los datos, no le mandes los datos directamente, sino que le haces la función que los rescala para que él utilice lo que tú quieres. ah, ok, profe, gracias. Listo, sí, con gusto. Eh, ok. Sí, aquí está pues todo el manual. Obviamente también lo encuentras en internet. Mira que aquí te sale más cosas.
Esto de hacer ajustes no lineales tiene mucho detalle. Realmente les recomendaría que leyeran, por ejemplo, los tips, ¿sí? Y aquí hay pues otras cosas donde tú puedes mirar, pues ahí sí te tocará a ti mirarlo. Esto de los errores, las estimaciones de los errores, de pronto se pueda cambiar. No, sí, te toca aquí cambiarlos de la forma en la que tú consideras que es lo más apropiado. Es bastante versátil, pues, pero toca ponerse a leer ese manual para ver si específicamente lo que buscas te toca, pero yo normalmente lo que pienso es que es mejor uno ajustar, o sea, cambiar los datos de entrada para lo que uno necesitaría que lo analizara y así lo haga bien. Ok, profe, listo. Listo, muchas gracias por la pregunta. Bueno, entonces ahora la idea es que vamos a implementar la fuerza con el suelo. Yo ya les mandé al repositorio, yo no sé si ustedes tienen en cuenta o revisan a veces ese repositorio donde están los códigos. Se los voy a copiar por si acaso. Ya le hice git push a esto. Sí. Entonces aquí está de la clase de hoy, ¿sí? La base. Se los voy a copiar por si acaso en el chat. Y entonces la idea es que vamos a inventarnos una fuerza con el suelo. Vamos a ver que esto rebote con el suelo. En este momento, digamos, uno puede decir, pero es que el suelo sí existe. Pero eso nos da igual porque si el suelo existe pero no interactúa, pues es como si no existiera, como hablábamos en la clase pasada. Entonces ahora le vamos a poner al suelo una interacción y para eso tenemos que hacer un modelo de interacción. Hay muchas formas de hacerlo y pues digamos que a ustedes cuál se les ocurre que sería la más sencilla forma de incluir el suelo. Que la partícula rebote. Pues yo había pensado en que existieran dos cuerpos y que solamente uno se moviera, pero pues mm, lo que su merced acaba de decir no me dejó desconcertado. ¿Qué, qué? ¿Qué cabe decir? que, que el suelo no existe, Pues el suelo no la misma existe partícula no existe. porque no hace, o sea, tú puedes poner dos cuerpos, pero si hay un cuerpo que tienes dos cosas. Hay un cuerpo que puede interactuar y no moverse. Eso es diferente. Un cuerpo puede interactuar o un cuerpo puede moverse o puede hacer las dos o no puede hacer ninguna. El que no existe, digamos, para los demás cuerpos es el que no interactúa, ¿cierto? Pero para nosotros, pues puede estar ahí, lo vemos y demás, pero para los otros cuerpos, pues no interactúa. Eso es como lo primero. Mm, lo segundo es, tú puedes hacer un cuerpo que esté fijo abajo, o sea, no se mueve, ¿cierto? Eso es más o menos como lo que estamos diciendo, no se mueve, pero sí interactúa con nosotros. Entonces, no es invisible a los demás, sí tiene interacción. Entonces podríamos hacer eso, un cuerpo, pero ¿qué cuerpo? Digamos, en este momento tenemos esferas, ¿cierto? Entonces tendríamos que hacer como una esfera muy grande para, como ejemplo para los terraplanistas. Si yo hago una esfera supremamente grande, pues localmente la voy a ver plana, ¿sí? Entonces, podría ser eso, ¿sí o no? Podría ser eso. Pero entonces tendríamos que incluir la posibilidad de un cuerpo que exista, interactúe, o sea, exista interactuando, pero que no se mueva. ¿Y cómo haríamos eso? Mm, Dándole una posición, bueno, una velocidad y una fuerza constante y que el otro cuerpo sea el que tenga velocidades y fuerzas, bueno, que tenga una fuerza, mejor dicho. O sea, podría ser, por ejemplo, una velocidad cero, siempre, y una fuerza cero, siempre, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Y él se va a quedar donde uno lo pone. Eso podría ser, eso podría ser. Pero entonces nos tendríamos que inventar una interacción entre dos cuerpos genérica, entre dos esferas de forma genérica, y luego tendríamos que hacer esta esfera del suelo muy grande. Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero a futuro sí vamos a hacer algo parecido así. Pero todavía no, pues para mantenerlo sencillo. Pero eso es una posibilidad que vuelve después. Listo. Bueno, una idea que sí vamos a utilizar después. Más ideas para hacer un rebote de una partícula. ¿Qué más propondrían?
Pues lo que hice yo es simplemente que una vez la partícula llegara, bueno, en realidad que la posición de la partícula menos el radio fuera menor que cero, que fue donde puso el muro, que simplemente invirtiera la velocidad. Perfecto. Esa es otra posibilidad. Se utiliza mucho en los videojuegos, ¿sí? Se utiliza mucho en los videojuegos. eh, y eso, digamos, tiene unas ciertas consecuencias. O sea, ustedes en la realidad, cuando hacen que una partícula choque con el suelo, eso que tú estás diciendo, ay, esperen que se me cayó la conexión visual. A ver, vamos. Listo. Eso que tú estás diciendo tiene, uy, se achicó todo. Tiene una interpretación, ¿sí o no? Y es que la partícula básicamente no dura. ¿Su colisión cuánto dura contra el suelo? Pues depende de la elasticidad, ¿no? Pero en ese caso que él detecta que la partícula tocó el suelo e inmediatamente le invierte la velocidad, la colisión duró un delta t, ¿cierto? Porque en un tiempo t detectó que entró al suelo. Y en el siguiente tiempo ya la partícula tiene la velocidad invertida con la misma posición, digamos. Entonces uno podría pensar que eso duró un solo delta t, ¿sí o no? ¿Qué dicen? O dura muy poco, ¿sí? Dura muy poco. Casi que podríamos pensar que es instantánea, ¿sí? La colisión. Eso sería lo que podríamos hacer. ¿Y tuviste algún problema numérico con eso? Sí, al hacer solo eso, lo que pasaba es que iba disminuyendo cada vez la altura máxima. Así que lo que hice para corregirlo es que eh, movía el centro de masa de tal modo que en lugar de estar un poco por debajo del piso, bueno, realmente el borde estuviese un poco por debajo del piso, lo subía esa misma cantidad. Ok, bien, porque cuando tú detectaste la colisión, probablemente lo que había sucedido era que ya estaba entrando al suelo, ¿cierto? Digamos que lo que tú tenías era que si este es el suelo, si este es el suelo así, y esta es tu partícula, cuando tú detectaste que ya estaba entrando en el suelo, ya estaba como así, ¿cierto? En ese delta t. Y entonces tú inviertes la velocidad, pero pues perdiste una pequeña parte de la altura. ¿Y qué pasaba, digamos, acá? ¿No te ocurrió el caso? Digamos, este es el tiempo t, ese es el tiempo t. Entonces tú detectaste que tenía una velocidad hacia abajo y que estaba entrando, ¿cierto? Al suelo. Entonces tú la invertiste. Y cuando hiciste el siguiente tiempo t más delta t, ¿no te pasó que la partícula todavía estaba penetrando ahí en el suelo, pero tu velocidad ya iba para arriba? Y como detectaste que estaba penetrando, entonces la volvías a invertir y quedaba para abajo. ¿No te pasó eso nunca? No. Pero eso podría pasar. ¿Qué creen? Podría pasar si se elige un delta T grande. Por ejemplo, si se elige un delta t grande, también puede pasar que uno detecte cuando la partícula está tocando el suelo, pero cuando ya está como así, súper metida, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas tienen efectos y consecuencias, pero pues con un delta t pequeño uno como que los oculta, pero eso también como que implica más pasos de tiempo, pero pues tiene sus ventajas. Es una forma muy sencilla y muy simple. De hecho, tú podrías, por ejemplo, decir que la nueva velocidad de salida, digamos, sea igual a menos, pues estamos hablando de la componente, ¿no? Digamos en z, sea igual a menos un coeficiente por la velocidad de entrada en z. Y este coeficiente se llama el coeficiente de restitución. Entonces uno ya podría tener una colisión inelástica con el suelo,
Si le ponemos E igual a 0 es completamente inelástica, se quedaron pegados. Si le ponemos E igual a 1 es completamente elástica. Se conserva, ¿qué energía se conserva en una colisión elástica? ¿La total o la cinética o la potencial? Pues la total y la cinética. La cinética, sí. Sí, también pues no se nos va a perder la potencial, aunque la potencial ahí son por cosas internas, son de fuerzas internas. Entonces uno la define en términos de la cinética. Eh, y si le ponen más que uno, pues también puede ser. Eso puede ser, eso puede modelar sistemas en donde cuando rebota, que había un resorte que estaba comprimido y se desató el mecanismo y salió con más energía. O pequeñas explosiones, bueno, cosas así. Entonces es una forma de incluir rápidamente colisiones genéricas inelásticas dentro de su sistema. Y está bien. ¿Ok? Eso también está bien. Perdón. De hecho, borremos esto. De hecho, hay un método de simulación que se llama Contact Dynamics, que está, digamos, formulado con el impulso. Nosotros lo que vamos a hacer aquí, Molecular Dynamics, aquí lo que nos importa a nosotros son las fuerzas. En Contact Dynamics lo que importa son los impulsos. Bueno, delta P. Y obviamente son equivalentes, pero cuando uno habla de impulsos, uno a veces no necesita todo el detalle de las fuerzas. Y eso implica que los delta T pueden ser más grandes en Contact Dynamics que en Molecular Dynamics. Entonces aquí lo que se mira es precisamente, digamos, P final, M por B final, igual a M por B inicial. Y en vez de colocar aquí más la integral de f de t, se calcula, digamos, de forma promedio cuál es el efecto que esto genera en una colisión basado en el coeficiente de restitución, por ejemplo. Entonces, esto es útil porque estos son además coeficientes adimensionales y eso tiene ventajas cuando uno está comparando el experimento con la realidad. Y otra cosa que tiene la Contact Dynamics es que cuando uno va a modelar la fricción seca entre dos partículas es una cosa complicada de simular. O sea, uno tiene, digamos, aquí es la fricción, digamos que aquí es la interpenetración entre las dos partículas. Entonces, cuando la interpenetración es, vamos a decir, cuando es positiva, es porque no hay interpenetración, las partículas están alejadas. O sea, este es el caso, digamos, que es así. Pero cuando es negativa, es porque están intersectándose, digamos que es así. ¿Ok? Es una aproximación. Pongámoslo así. Pues están en contacto. En Contact Dynamics la idea es que esto no puede existir, que son completamente rígidas las partículas. Esa es la aproximación. En Molecular Dynamics se supone que no son completamente rígidas, sino que hay una pequeña interpenetración entre ellas. Que uno puede hacerla chiquita, pero para que sea más chiquita, pues el delta T es cada vez más pequeño. Pero la idea acá es que son completamente rígidas, entonces de hecho, pues más bien sería algo así. Pero están en contacto. Eso será lo correcto. Esto no. Y cuando están en contactos aparece fuerza, ¿sí? Entonces, como el contacto se supone que es cero, o sea, se tocan pero no se interpenetran, si esta es la distancia de interpenetración, entonces uno lo que tiene es que esta fuerza se comporta aproximadamente pues como así. Cuando están por acá pues es cero, y cuando llegan y se tocan, pues es algo. Entonces es una función que no es monodefinida, ¿cierto? O sea, miren que en este punto tenemos muchos posibles valores. Cuando estamos en Molecular Dynamics lo que tenemos pues también esto vale cero por acá, pero luego se regulariza, esta vaina se pone como así. La idea es que esta pendiente sea muy grande, pero es complicada de simular. Se meten ahí unos resortes y unas vainas que medio simulen esas cosas y tienen que cumplir unas características de amortiguamiento. Pero en Contact Dynamics se hace esto y como no sabemos exactamente en qué valor es que está, entonces en Contact Dynamics lo que se hace es como un algoritmo de autoconsistencia. Entonces tenemos varias partículas que están en contacto. Pero que esto no era lo que quería hacer. Tenemos varias partículas que están en contacto. Pongámosles diferentes radios. Así.
están en contacto, ¿sí? Y entonces ya la fuerza de fricción se convierte en una función multievaluada más complicada. Entonces lo que se hace es iterar muchas veces hasta que esto llega a una, digamos, converge a una solución única que permite calcular cuáles son estas qué, estas verdaderas fuerzas de fricción en cada uno de los contactos. Esto fue propuesto, este método, por Jean-Jacques Murot. Eso no me acuerdo cuándo fue, eso fue como en los 70, algo así. Y, y digamos, incluso ellos tienen simulaciones de hace mucho tiempo, viejísimas, por allá cuando se programaba con tarjetas perforadas y demás. Y estas cosas funcionaban bastante bien, ¿sí? Entonces, es un método alternativo. Uno pierde información de qué sucede con las fuerzas en el contacto, pero pues uno gana que es un poco más rápido y digamos que puede resolver esos problemas de múltiples contactos de una forma mucho más cerrada. Entonces aquí digamos el enfoque está en el contacto, en la dinámica del contacto. Aquí el enfoque está en las fuerzas dentro del contacto en escalas mucho más pequeñas. Entonces se gana y se pierde en ambos métodos. Nosotros estamos haciendo este que es mucho más sencillo, ¿sí? Es mucho más sencillo. Y hay paquetes para hacer estas simulaciones, por si acaso ustedes tienen curiosidad. Hay paquetes como por ejemplo el MGC90, eso es del LMGC Montpellier en Francia. También está uno que se llama Sandbox, aunque ese no está publicado, creo. Bueno, que hace Molecular Dynamics, perdón, Contact Dynamics. Y aquí tenemos varios paquetes. Hay uno que yo hice y utilicé un man haciendo el doctorado por allá en Canadá y le fue bien, pero ese mejor no lo pongo acá. Hay uno que se llama Mexis, que de hecho uno de los ingenieros de eso es un físico que estudió aquí en la Nacional. Está Jade, está Lights, es el que yo utilizo para hacer simulaciones paralelizadas masivas. Y hay hartos, hay bastantes de este estilo, es más sencillo, ¿sí? De implementar. Entonces, digamos que lo que nosotros vamos a hacer es Molecular Dynamics. Y en Molecular Dynamics, pues estamos como haciendo las fuerzas para que evolucionen lentamente. ¿Sí? Hagan así, luego bajen. Nuestras fuerzas son suaves y por lo tanto nosotros pues vamos a tener que resolverlas apropiadamente. Por lo tanto tenemos que hacer un modelo. Entonces cuando nosotros digamos que decimos que la velocidad llegó y pegó y se invirtió inmediatamente, estamos como en un contact dynamics más o menos o en un evento. Estamos haciendo un evento en donde estamos cambiando la dirección, pero no nos interesó cómo cambió eso, qué fuerzas hubo. No nos interesó si había o no había amortiguamiento en el suelo, qué tipo de amortiguamiento era, nada de eso nos interesó, simplemente lo invertimos. Entonces no está mal, es muy eficiente, sirve mucho para algún tipo de problemas, pero para lo que vamos a hacer un modelo más refinado de esa interacción. Adelante. Sí, y aparte había, pues no sé, tengo en la cabeza otro problema con esa forma de hacerlo, y es que si digamos el radio de la esfera baja un poco más de ese límite que se diría el piso, pues la esfera no tendría un poco más de velocidad que pues, la que tendría si chocara directamente con el piso. Entonces al momento de volver a subir y volver a bajar, cuando llegue otra vez al piso no tendrá más velocidad. No te entendí bien, ¿lo repites, porfa? O sea, digamos, si el radio de la esfera eh, sobrepasa el límite del piso hacia abajo, Ah, ya, hay listo. intervención, Ujú. pues la velocidad va a ser mayor, ¿no? Y cuando suba y Di- vuelva a bajar, no se va a conservar la energía. Exactamente, o sea, siempre vamos a tener esos, digamos que eso no es físico. Eso lo hacen todos los motores físicos de juegos, de videojuegos, pero no es algo que uno diga cumple como con las leyes de conservación que uno esperaría en ese tipo de colisiones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces va a tener varios problemas, pero si yo lo que quiero es una cosa rápida que parezca que cumple la física, pues lo hago así. Y si quiero algo que ya cumpla la física, porque yo estoy simulando y quiero ver cómo se propagan, no sé, las ondas de sonido en esas situaciones, entonces ahí sí ya me tocaría hacerlo más que, mucho más específico. Entonces digamos que la cuestión es que nosotros tenemos que escoger hasta qué punto podemos llegar a simplificar la situación, ¿sí? Eso es simplemente lo que tenemos que mirar. Creo que estoy tratando de... Si les parece, hagamos una pausa en este momentico
Mientras yo miro aquí 2 minuticos una cosa con la tablet, porque me falta un permiso para poderla conectar y volvemos. ¿Listo? Vayan pensando si se les ocurren otras formas de hacer esas fuerzas. ¿Están de acuerdo? ¿Pausa? ¿Sí o no? Listo, ya nos vemos. Sí, señor. Listo, chicos, volvemos, por favor. ¿Me están escuchando? ¿Me confirman? Listo, gracias. Entonces, tenemos una opción que era tener como una partícula que va a caer y aquí una gigantesca, ¿sí? Tan grande que se vea como localmente plana, más o menos para que sea un cuerpo plano, y calcular ahí la fuerza. Toca mirar cómo se calcula la fuerza, ¿cierto? Para que rebote, y esta tiene que ser inmóvil. Una propuesta que tenían también de pronto era que tuviera una masa muy grande, pero muy grande, de tal manera que esa aceleración sea muy pequeña, pero eso implica que se va a mover. Así sea muy poco, se nos va a mover. Entonces lo mejor es usar, como estamos en el computador, podemos ponerla inmóvil. Inmóvil puede ser, digamos que nuestra particle, ¿cómo lo haríamos? Podríamos poner que nuestra particle se le incluya un booleano que indique si está activa o pasiva, por ejemplo. Digamos que todo el mundo por defecto es activo. Activo quiere decir que, que se puede mover, por ejemplo. Y a esta le pondríamos el activo igual false. Y por lo tanto, cuando hagamos la integración en el integrator, es lo primero que verifica es si el activo es true. Si el activo es false, no le hace nada. Y si el activo es true, entonces pues le integra. Y esto implica, por lo tanto, que para esta partícula, si nosotros le ponemos una velocidad constante, se va a mover siempre a velocidad constante, pues porque nunca va a cambiar. O si le ponemos una fuerza constante, todo eso va a ser constante, pues porque la partícula, digamos que no va a ser activa para el integrador. ¿Listo? Eso sería una cosa. Pero sí puede tener unas fuerzas. Por ejemplo, pues vamos a tener fuerzas de reacción cuando hagamos acá. eh, Va a ser inevitable, pero pues no nos va a importar porque la estamos declarando como inactiva. Entonces esa sería una opción. De hecho, lo podemos utilizar después para hacer un sistema, digamos, donde haya unas partículas fijas y otras que se iban cayendo. ¿Sí? Eso se puede hacer. Esperen que... No, no, ya. Listo. La otra opción era la que habían dicho, era... ¿Cuál era? Invertir la velocidad, ¿cierto? De hecho, esa animación que ustedes están viendo de Berlet y ese videito lo más de bonito es lo que hace es esto. Pero esto implica que tenemos que tener cuidado con el delta t, qué tan grande o qué tan pequeño es, y con la energía. Hay que verificar si, digamos, nuestra aproximación está bien o no, y cómo vamos y con las interpenetraciones, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con si la partícula se mueve muy rápido, se mueve muy lento y demás. Y hay una tercera opción que es hacer un modelamiento de la fuerza. Entonces digamos que yo tengo acá el piso. Y ese piso está caracterizado, por ejemplo, por una posición, es un plano realmente. Y lo que tiene este plano es que está, digamos, su vector normal, en este caso, sería el vector z, bueno, k, unitario. Su altura o su posición es que Lz vale 0. X y Y no importan, pero Lz vale 0. Y cuando, viendo así de lateralmente, cuando una partícula viene a chocar o choca con este plano, entonces miren que localmente pues vamos a tener una zona de interpenetración, ¿sí? Esto no es lo que pasa en la realidad, simplemente vamos a decir pues lo que uno espera es que entre más adentro esté esta partícula, ¿sí?
Entre más adentro... Ah, no la puedo mover ahí. ¿Qué está haciendo esto? No, esto no es lo que yo quiero hacer. A ver, ¿no la puedo simplemente mover? Sí. Si está por acá adentro así, tiene que haber una fuerza muy grande de repulsión. Si está por acá, pues no hay fuerza, ¿cierto? La fuerza vale 0,000, entonces cuando entra acá empieza a penetrar, empieza a penetrar, empieza a penetrar y cada vez hay más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza hasta que llega un momento en que esto tiene que devolverse. Esa, digamos, es la idea de lo que queremos nosotros armar acá, ¿sí? Entonces vamos a dejar como si estuviera penetrando. Realmente lo que pasa es que se deforma nuestra partícula, eso fue lo que sucedió. Y vamos a decir que aquí hay una interpretación delta y este delta pues lo vamos a calcular, pero entonces tenemos que necesitar más información. Nosotros tenemos, por ejemplo, cuánto es el radio de la partícula. Entonces tenemos el radio, bueno, pongámoslo en minúscula, r, y tenemos también la altura de nuestra partícula en un momento dado, ¿cierto? La partícula tiene su, digamos en este caso, su posición en el eje z. Entonces díganme ustedes cuánto valdría delta. En términos de eso. Sería R menos RZ. R menos RZ, delta igual a R menos RZ. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver. RZ más delta me tiene que dar el radio, ¿cierto? Desde acá hasta acá, pues yo tengo el radio, ¿sí o no? RZ más delta me tiene que dar el radio, entonces mira esto. Muy bien, perfecto. Eh, Esto es, digamos, la forma simplificada porque el LZ, la altura de nuestro plano está en cero. Si estuviera en otro sitio, pues tendríamos que ponerle algo más. Pero esa es, muy bien. Entonces, nuestra fuerza solamente actúa cuando delta es mayor que cero. Si delta es menor que cero, es porque no está interpenetrando. Si delta es mayor que cero, es porque sí. Entonces la fuerza solo se activa cuando esto suceda. Pero nos falta escribir la fuerza. Entonces la fuerza la podemos poner de muchas maneras, pero una forma, esto será F en Z, va a ser igual. Entonces en este caso la fuerza repulsiva siempre tiene que ir hacia arriba. Y le ponemos pues una constante, vamos a hacer como un resorte, obviamente, somos físicos. Entonces la vamos a poner como un resorte lineal. Realmente los ingenieros ya estudiaron este problema y Hertz, y yo no sé si es el mismo Hertz de las ondas de Hertz, eh, de- eh, él descubrió que cuando estamos en tres dimensiones, esto va a la 3 medios, esto no es lineal, sino que va a la 3 medios. Se puede calcular, digamos, por áreas y relaciones de áreas y demás. Pero nosotros lo vamos a hacer sencillo porque en este momento no nos interesa tanto el detalle de la fuerza, sino más bien que sea repulsiva, que lo haga rebotar. Y pues claramente este K, está reflejando algo que depende de los dos materiales, qué tan duro es un material, qué tan duro es el otro material, y todo ese efecto está ahí. Eso está relacionado con el módulo de Young. Y de la misma manera, este K y la masa de mi partícula, pues me va a determinar como una frecuencia y cuánto dura aproximadamente la colisión y por lo tanto un delta T. Y al final uno lo que encuentra es que delta T es como proporcional a 1 sobre la raíz de K. Entonces, entre más crezca K, más pequeño debe ser el delta T. ¿Sí? Eso es lo que debemos tener. Yo no estoy seguro si es exactamente así o es línea o es solo sobre 1 sobre K, pero pues es como intuitivo, ¿cierto? Entre más grande sea K, quiere decir que son más duras las partículas, quiere decir que interpenetra menos, entonces la colisión dura menos y por lo tanto el delta T debe ser más pequeño. Y pues tenemos esas tres formas de poderlo hacer. Yo creo que la 2 y la 3 son como las más sencillas. Y una cosa importante es que con esto que tenemos así, ustedes que dicen, esto genera colisiones elásticas, inelásticas, completamente inelásticas. Esta fuerza en particular así, ¿qué tipo de colisión genera? Pues deberían ser elásticas porque la fuerza de reacción es la misma sobre la otra partícula, entonces el trabajo que hace una partícula sobre la otra es la energía que se transfiere, pero no se pierde nada. Exacto, no se pierde. Esta es una fuerza conservativa, ¿cierto?
Entonces, cuando entra y cuando sale, lo que vamos a tener es básicamente que no va a hacer trabajo sobre nuestra partícula. Obviamente, numéricamente van a haber fluctuaciones muy pequeñas, pero entonces esto genera colisiones completamente elásticas. Si ustedes quisieran añadir inelasticidad, tendrían que añadir otra componente, por ejemplo, amortiguamiento. Entonces tendrían que poner menos eh, la masa por una constante y por la velocidad, por ejemplo, de nuestra partícula. Y con eso ustedes están añadiendo una pérdida de energía en la colisión. Y eso quiere decir que la partícula no sale con la misma velocidad, por lo tanto hay un coeficiente de restitución. Y este coeficiente de restitución, entonces va a ser una función de este K y de este B, ¿cierto? Por ejemplo, si el B vale 0, pues el coeficiente de restitución tiene que valer 1. Y si el B es muy grande, pues tiende a 0. Y dependiendo entonces de este exponente que uno ponga acá, ese coeficiente de restitución puede o no ser independiente de la velocidad. Y esto es algo que se observa en los cuerpos viscoelásticos, que los coeficientes de restitución terminan dependiendo de la velocidad incidente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay muchas cosas metidas en esto, pero pues vamos a hacer el modelo más sencillo. Y pues en este caso vamos a implementar eh, pues la segunda, el modelito más elaborado que nos permite ver qué está pasando con las fuerzas. ¿Ok? Entonces esto implica que tenemos que poner un nuevo parámetro, un K. Como pueden ver ahí, tenemos que poner un K, que es el parámetro que, digamos, simplifica todas esas interacciones entre, a ver, ¿dónde estoy? Acá. ¿Dónde está mi conexión? Aquí. Eso simplifica completamente las interacciones, pues, de módulos de Young y todas esas cosas, pues nos toca así. Entonces déjenme, yo donde era que estaba trabajando, yo lo estaba haciendo era aquí en mi casa, ¿no? En mi casa computador. Entonces, ¿dónde tengo que meter la mano para implementar esto? Para que sea lo más sencillo posible. Tengo que hacer, ¿qué se me hizo el Android? Aquí. Tengo que implementar esta fuerza, solamente esto, K por delta. ¿En qué partes meterían ustedes la mano? Por ejemplo, ¿en qué archivo? ¿En el integrador, en la partícula, en el colisionador? ¿En qué partes? Bueno, yo les quería dar la pista. Dale, dale. Eh, pues se metería dentro del Collider, pero tendría que ser en un momento específico y ese momento específico se debería dar en el main, ¿no? Entonces, vamos a ver. Primero que todo necesitamos otro parámetro. O sea, tendrían que poner aquí otro parámetro, ¿cierto? Que sería el K, que vamos a utilizar aquí en esas fuerzas. Darle, digamos, un valor de 220, una cosa así, para ver si con eso funciona. Vamos a aproximarlo. Apareció el K. Luego en el collider, ajá, vamos al collider. Y miren que el collider lo que hace cada vez que le llega al sistema de partículas es resetear todas las fuerzas para no estar acumulando fuerzas de antes. Resetea todas las fuerzas y empieza a hacer la sumatoria de fuerzas. Aquí estamos haciendo sumatoria de fuerzas por cada una de las partículas. Por eso lo ponemos más igual. O sea, aquí se añadió la fuerza de la gravedad y entonces tendríamos que ahora poner un enter y añadir la fuerza con el suelo. Entonces aquí habría que calcular el delta, ¿sí? Double, delta, no sé qué, igual a una cosa. Y luego si ese delta es menor que cero, entonces pues le calculamos, le añadimos esta fuerza. Perdón, si es mayor que cero, le añadimos esta fuerza, ¿cierto? En el eje Z, a nuestra partícula. O sea, P.F2 más igual a K, a este params K, por ese delta que acabamos de calcular. Y ya. Eso sería todo. Después volvemos a compilar, ¿sí? Y lo corremos y miramos a ver qué pasa. Eso es lo que ustedes van a hacer en este momento, en trabajo en grupo. Van a implementar esta fuerza. Entonces, tomen una foto, si quieren, para que tengan esto ahí.
Y yo voy a organizar los breakout rooms para realizar el trabajo. ¿Listos? Entonces, eso, Yoctan, yo discutí la masa muy grande para responder un poco tu sugerencia. Cuando llega a una posición definida, sí, también. Y tal cual bien, listo. Entonces, vamos acá, vamos a hacer, ¿dónde están los breakout rooms? Vamos a organizarlos, sí, 3, está muy bien. Vamos a ponerle un timer de 20. Alguien prendió, Diego, prendiste tu micrófono y se escuchó mi voz. 20 minutos. Listos. ¿Alguien está en la sala? A ver, levanten la mano los que están en la sala para poderlos ubicar. ¿Listo? Entonces, pero son muchos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a hacer ahí dos grupos de 3. Listo, entonces, a ver, está Keren, Sebastián y Daniel. Entonces los vamos a ver. Daniel. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Keren. Sebastián, Felipe, ¿dónde está? No lo veo. Acá. Sebastián y Daniel Alejandro Barrera. Daniel Alejandro Barrera, listo. Y el otro grupo, vamos a agrupar a toda esta gente aquí para después desagruparlos. Y el otro grupo sería, no, son 5, ¿sí? Son 5 nomás, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pongámoslos todos. Entonces, Keren, Sebastián, Daniel, Juan David y Diego. Juan David, ¿dónde está Juan David girando acá? Y Diego, tenemos este. Diego, Fernando, Caguasí, el que está con la cabeza al revés. Listo. Entonces tenemos 5, y quedaron 3, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces le vamos a pasar otro acá. 4, 4, 5, listo. Ahora sí, ya pueden bajar las manos si quieren. Profe, una pregunta. Es que tengo dos compañeros de mi grupo que ahorita en el momento no tienen dónde programar. Ahí. Entonces, sí nos puede hacer juntos. Pero pueden hablarles, ¿sí? O sea, ellos pueden sugerir cosas, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. Eso es lo único. O sea, recuerden que no es que tengan que programar todos. Una persona comparte la pantalla, los otros le dan sugerencias y le ayudan y eso es participación en esta actividad. ¿Ok? Fabricio, tú levantaste la mano. ¿Tú estás en la sala, Fabricio? Pero no habías dicho. Entonces ahí sí me tocaría dividirlos. Que ya son muchos. Espero que esto no me lo dañe. Ahí está. Listos. Ahí sí les toca hablar entre ustedes. Ok. ¿Y quién fue el que me dijo lo de los compañeros? Que no podían hablar. Yo, Alejandro Lanceros. Estás acá en un grupo más grande, Y entonces lo más probable sí, es que allá Diego fue puedan que- estar. Listo, perfecto. Sí, ahí están 4. Ok, como para aumentar. Daniel, ¿hay algún problema si te uno también? No, pero los que están en la sala no tienen micrófono, ¿no? Entonces, se fregan. Listo, los vamos a dejar así. Y yo me voy a este grupo ahorita. Entonces, bueno, arranquemos de una vez, o si no, no vamos a terminar. Y ya nos vemos. Tienen que aceptar las invitaciones que les están apareciendo.
Incluso los que están en la sala tienen que aceptar la invitación para que los muevan hacia allá, por favor, para que no queden ahí como si no hubieran aceptado. Jonathan, Andrés, tienes que aceptar la invitación. Fabricio está con otro dispositivo, parece. Y Juan Nicolás también tiene dos dispositivos. Listo. Computador. Ok. Hola chicos, ¿ustedes me escuchan? Sí. Sí. Yo me uní aquí por lo que ustedes son solo tres, por si necesitan ayuda. ¿Les parece si... ¿quién va a compartir pantalla de ustedes? Pues parece que Daniel, porque Joktan y yo estamos del celular. Listo. Daniel, ¿puedes compartir? Y si no puedes, a ver, aquí está el chat. Daniel, sí, listo. Dale, comparte. ¿Tú ya tienes listo para compilar y todo eso? No, pero no necesitamos un Hello World. Necesitamos que estén todos los programas listos ahí de la partícula y demás. ¿Lo tienes? No vamos a hacer esto desde cero. Daniel, ¿sí lo tienes o no lo tienes listo? No podemos hacer esto desde cero. Entonces hagamos una cosa, yo les comparto la pantalla y ustedes me van diciendo, ¿está bien? Y Daniel, tienes que... Está bien. Señor, Miguel, ¿qué? No, que me parece bien. Listo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Listos, entonces aquí tengo el código y aquí tengo la imagen. ¿Qué hago? Yo soy en este momento sigo sus órdenes. ¿Ya está incluida el parámetro K en la declaración de la partícula? No, señor. ¿Dónde lo pongo? Ok, entonces en particle.h habría que poner un double llamado simplemente K. Sin embargo, hay algo que no entiendo. ¿El K depende de la partícula o es del par de partículas? Mira que el K depende del par de partículas realmente, o sea que no es una variable como interna de la partícula. Ok, entonces lo que habría que hacer es... O sea que tendría sentido meterlo aquí en el particle, ¿qué creen? Si no, no es de solamente ella. No, ¿cierto? Tiene que estar en un nivel más grande. Entonces podría ser aquí en la parte de parámetros. Si ven que, por ejemplo, aquí está la gravedad, que es algo externo, que el collider luego lee. Entonces también podríamos ponerla en el main acá como otro parámetro, ¿les parece? sí. Entonces copio, le pongo K. ¿Qué valor le ponemos? Habíamos elegido 220. 220 punto algo. ¿Esto en qué unidades estará? Miren la fuerza. ¿En qué unidades estará este K? Debería ser Newton sobre metro a la 3 medios. Como está la 1, sería solamente Newton sobre metro, ¿listo? Ok. Por lo que estamos haciendo el resorte lineal por ahora. Listo, K ya está. ¿Y ahora qué más hago? Tocaría implementar la interacción ¿En dónde? en el collider. Collider, listo. Aumento esto aquí para que lo vean más. En Collider, listo, ya abrí Collider. Entonces, aquí estamos haciendo la suma de las fuerzas individuales, ¿cierto? Suma. Ujú. Entonces, aquí ya está todo en cero. Luego empezamos a hacer las sumas. Esto es muy importante porque si no estaremos sumando fuerzas de tiempos anteriores. Entonces, reseteamos todas las fuerzas. Luego hacemos que añadimos la gravedad y ahora vamos a añadir la fuerza con el suelo. Entonces, ¿qué hago?
para calcular esta fuerza, ¿qué escribo? Mm, Eh, Creo que primero habría que revisar si la fuerza aplica en primer lugar, porque no tendría sentido extrapolar esto hasta el infinito. Así que supongo que lo primero sería hacer un if y que la condición sea que el centro de masa, bueno, Yo creo que sí, pero no pude escuchar nada de lo que dijiste porque se me cayó el auricular. Pero estás diciendo que habrá que ver si la fuerza aplica, ¿cierto? sí. Entonces, lo primero sería hacer un if y que la condición sea que la segunda entrada de la posición, creo que es R o X, no me acuerdo, pero sería P.X paréntesis cuadrado 2 sea menor que eh, el radio, P.R. Pero eso no implicaría que estás diciendo es que el centro está entrando y no el borde. No, porque la condición es que sea menor que el radio, no que sea cero. Ah, que sea menor que el radio, listo. Pero entonces, a ver, sería la cosa así, tú dices if, si yo pongo lo que me pone aquí el copilot, eso sería mal. Entonces tú me dices, si P.R de 2, Creo que es P.X porque el R es el radio. esta es la coordenada vertical, ¿listo? Y le resto aquí el radio, así, le pongo así. Eh, reviso. es el radio. Creo que yo no me acuerdo cómo se llama la partícula, el radio, sí se llama rad. Entonces, tú me dices, si la resta de la posición menos el radio es que positiva o negativa, o es al revés lo que me estás diciendo. Yo estaba diciendo, pues es que la condición es equivalente, pero lo tendría Ajá, que pensar un poco más. tranquilo. Tendría que ser positiva P.R menor que el sea radio. menor que el radio, entonces que P menos R sea negativo. Negativo, listo. Si esto es negativo, entonces ahí aplica la fuerza, ¿cierto? Mm, ¿Y cómo escribiríamos la fuerza? P Entonces ya P.F sub 2 es igual a más igual. Muy importante, más igual. Si le ponen igual, la están sobreescribiendo y borraron la gravedad. mm, Más igual. ¿Y qué le pongo acá? eh, Miren la fuerza. Sería K, ¿cierto? Entonces para acceder a K sería params de K, ¿cierto? Multiplicado por ¿qué? por la diferencia que es lo que está sugiriendo ahí. Pero esa diferencia da negativa, entonces esto nos daría una fuerza negativa que la trataría de chupársela, ¿cierto? Entonces toca invertirle el signo. Porque nosotros entramos aquí cuando esa diferencia da negativa, ¿cierto? ajá. Así, ¿cierto? Para que esto sea positivo y toda la fuerza sea positiva y vaya hacia afuera del plano. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Esto es muy equivalente a lo que dijimos allá. Miren que estamos utilizando como dos veces este cálculo. Entonces, miren que esto es básicamente lo mismo que decir double delta igual a, vamos a hacer así, P de rad menos P de 2. Esto es equivalente a decir si delta es mayor que cero porque le cambié el signo, ¿cierto? ¿De aquí qué le ponemos? Delta. Es lo mismo, es Ok. lo mismo que ustedes dijeron, pero es como más claro. ¿Está bien? Ujú, ¿Sí les queda más claro o no? sí. Los demás qué dicen. ¿Sí? Listo. Listo, ya con esto hemos terminado. Entonces guardamos. eh, Vamos a nuestra ¿qué? Nuestra consola. Voy a compilar
Listo, ya compilé. Voy a correr. Miren que ahora, miren que acabo de correrlo y miren lo que acaba de suceder. Observen que yo no he guardado los datos, pero observen que la posición ya no es negativa, ¿sí lo ven? Ujú. Por lo menos al final. Y miren que la velocidad está siendo como positiva y negativa. Entonces, pues vamos a ver qué está pasando. Entonces lo voy a redireccionar a datos. Está subiendo mucho. Vamos a mirarlo. Forceflur.txt. Entonces lo mandé para allá. Vamos a llamar a mi GnuPlot y vamos a pintar la posición. A ver qué nos da. Y no nos dio bien. ¿Qué pasó? ¿Qué error cometimos? Eh, pero ahí está llegando a valores negativos. Sí, se volvió completamente negativo. No está rebotando. Entonces, ¿qué Sí, error habrá no pasado? corresponde con los datos que tenemos. ¿Por qué? ¿Cómo así? No sé si haya sido que se esté graficando el archivo incorrecto, pero Muy bien. me parece que los datos no corresponden con la gráfica. Muy bien. Es que yo lo guardé en datos ForceFlur y aquí yo le puse datos. Esos son errores que les ha pasado, ¿o no? Sí. ¿Cierto? Entonces miren, ahora sí. Efectivamente está rebotando, ¿sí? Está rebotando, pero ¿qué le está pasando? Rebota mucho, gana energía. Está ganando energía. Entonces, ¿qué podríamos hacer para mejorar esto? Mm, Disminuir el K o disminuir el delta T, porque lo que está pasando es que está tomando una fuerza durante un instante de tiempo mucho mayor a la escala de tiempo real del choque. Muy bien. Entonces vamos a mirar con eso. Vamos a disminuirlo 10 veces. ¿Listo? Vamos a volverlo a correr, a compilar, toca, porque esto no lo estamos leyendo de un archivo. Esto no me va a dejar rmdatos. Forceflur, yes. Lo corro. Voy a GnuPlot. ¿Y ahora qué tal lo ven? mm, Ahora está mejor. Muchísimo mejor. Entonces, varias cosas importantes. Miren, aquí en la parte de abajo, efectivamente penetra, ¿no? Si ven que el centro alcanza, digamos, aquí estamos graficando la coordenada del centro de masa, entonces está entrando, ¿sí? Y luego sube. Más o menos conserva bien la energía, pero pues está entrando. Si quisiéramos que esto no pasara, tendríamos que hacer aún más pequeño este K y por lo tanto más pequeño ¿quién? Delta eh, T. Si ustedes, perdón, tendríamos que hacer K más grande para que sea más duro, ¿cierto? Y por ujú, lo tanto delta T más pequeño, ambas cosas, ¿listo? ok. Pero miren que ya se está conservando básicamente la altura, tenemos coeficiente de restitución básicamente 1. Y si yo grafico la 6 con la 9, bueno, grafiquemos la velocidad, miren que efectivamente la velocidad se está invirtiendo, ¿no? Vamos a hacerle un zoom en una zona de estas. Entonces miren que va movimiento uniformemente acelerado, ¿cierto? Pero llega un momento en el que tenemos la colisión, se invierte completamente nuestra velocidad, por eso se volvió positiva, subió, empieza a disminuir, se vuelve cero y se volvió negativa, y ta, 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 y ahí tenemos pues nuestra colisión. De hecho, si ponemos la fuerza, miren que aquí está la fuerza. Y esto les demuestra a ustedes que la fuerza se está comportando. Miren que con el delta T que tenemos, más o menos pudimos resolver la forma de la fuerza. Y si ven que va desde cero, bueno, la gravedad, perdón. Luego aparece la fuerza con el suelo, que supera la de la gravedad, ¿cierto? Y por eso la manda hacia arriba. Y luego vuelve a ser cero. Entonces ahí está la fuerza, que son como pequeñas gaussianas. Si ahorita cuando tenemos el delta T más grande, miren cuánto dura una colisión aproximadamente. La colisión está como de 1.4 a 1.55. O sea que está durando 0.15 y el delta T de antes era de 0.1. Entonces básicamente solo tenemos un punto para resolver esta curva de la fuerza y por eso era que no funcionaba. Ok. Interesante, ¿no? Ujú.
Entonces ahora podemos hacer el espacio de fase y esto es lo que nos da. ¿Y por qué nos habrá dado eso y no nos dio la elipse? A ver, piénsenlo. Porque se hunde. Porque se hunde. Y cuando se hunde, ya la fuerza no es la de la gravedad, que es la que está en esta zona de X. Cuando la posición es positiva, a la altura, Ujú. estamos en esta zona a la derecha. Entonces, en este caso, tenemos solamente la de la gravedad y tenemos pues, la conservación típica y la elipse y demás. Pero cuando llegamos a tocar al suelo, que es en esta Orientación. zona, entonces aparece la fuerza con el suelo, que es una fuerza de un resorte, y entonces pues no conserva la misma forma, por eso cambia. Pero sigue siendo una órbita cerrada y sigue conservando la energía mecánica total. ¿Qué tal? Ok. ¿Cómo se sabe que la energía se conserva a partir del hecho de que sea una órbita cerrada? Porque esto quiere decir que si digamos tú tuvieras que esta órbita se va saliendo y se va saliendo, estás ganando energía. Siempre digamos tu energía va a ser una sumatoria. Tu energía mecánica va a ser siempre la sumatoria, ¿cierto? De Ujú. mgh más k por delta al cuadrado sobre 2 más m por v al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Ajá. Algunas veces lo que sucede es que este man pues vale cero cuando estamos en la parte de la derecha cuando no estamos penetrando. Pero lo que tenemos es que esta cosa pues tiene que ser una constante, ¿listo? Entonces, ¿qué forma te genera esto? Cuando eso es una constante, esto te está restringiendo, a ver, mgy, mgz, esto te está restringiendo a que esto por aquí está el z metido, ¿se acuerdan? Aquí en este delta está el z metido, ¿sí o no? Entonces tú Sí. tienes una forma que tiene z al cuadrado, por acá en este delta, z a la 1 Y y Z. v al cuadrado. Entonces, cuando tú tienes eso, tienes una forma, una relación entre las dos variables que te implica una curva, que te implica una curva, y cuando dices que esa curva es constante, entonces estás diciendo que tiene que ser una órbita cerrada precisamente porque hay una relación entre las dos. Esto tiene que ser un número. Entonces, cuando B aumenta, algo le tiene que pasar a Z, tanto en este término como en este otro término, para que se mantenga constante su suma. Entonces, tiene que ser una órbita cerrada. Si yo lo que tuviera es que, por ejemplo, esto se empieza a hacer chiquito, 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 pues entonces perdí energía. Y si se empieza a hacer más grande, más grande, más grande, entonces gané energía. Entonces, si te da la órbita completamente cerrada, estás, digamos, en este espacio y en este problema sencillo que es básicamente unidimensional, en este espacio, pues esto te da una órbita cerrada y esto te da la idea, te confirma que estás conservando la energía. Si yo hago un zoom por acá, pues mira que las trayectorias no dan exactamente sobre lo mismo, ya es una cuestión numérica, ¿cierto? Pero sí más o menos se conservan alrededor de una sola órbita. ¿Está bien? Nosotros Ajá. creo que lo podemos colorear. ¿Cómo era que lo coloreábamos? Aquí le pongo el tiempo y line color palette, ¿era? Ah, sí, ahí está. Entonces mira que los tiempos más, los tiempos qué, los tiempos digamos cero y todo eso, al principio, ¿cierto? Están como por acá y los Ajá. tiempos más viejos, cuando ya pasó el tiempo, están como por acá, pero observa pues que todos están como pasando por el mismo sitio. Más bien voy a hacerle un zoom así. Entonces ahí están tanto viejos como nuevos. Entonces efectivamente estamos comprobando que está pasando por el mismo sitio. O sea que este delta T no es perfecto, pero es mucho mejor que el otro y nos dio bastante bien. Entonces ya nos vemos en la otra sala. Yo no les Ok. puse para entregar nada. Pero ¿qué tal? ¿Sí? ¿Más claro? Sí. Listos. Entonces ya nos vemos. Ah,
Listo, chicos. ¿Me están escuchando? ¿Están viendo la pantalla? Ahora sí. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Yo no les puse para que entregaran nada, entonces pues para que no estén asustados. Bueno, aquí estamos viendo el espacio de fase, porque yo trabajé con un grupo, pero entonces vamos a mostrarles qué fue lo que hicimos. Entonces, bueno, tenemos que implementar este modelo, ¿cierto? Entonces lo primero que hicimos fue poner el K, entonces pusimos el K acá, pusimos una nueva K, un nuevo parámetro, así, y listo. Ya con eso todo el mundo que recibiera los parámetros, pues iba a poder leer ese K. Y luego nos metimos fue en el collider para meter esa fuerza. Entonces lo que hicimos fue definir el delta, este delta que es cuánto estamos interpenetrando el suelo. Si ese delta es mayor que cero es que estamos en contacto con el suelo precisamente. Y en ese caso solamente, muy importante ese if, porque solamente en ese caso tenemos que aplicarlo. En ese caso pues sumamos, ojo, si ustedes ponen esto, sobrescriben las fuerzas anteriores, entonces borraron por ejemplo la gravedad. Y eso no existiría la gravedad. Entonces le sumamos, estamos haciendo sumatoria de fuerzas, le sumamos la fuerza K por delta. Y ya está. Entonces con eso ya tenemos implementado, ya existe el piso, porque ya hay una interacción entre la partícula y ese piso. Entonces lo que hicimos fue después pues, compilar, correr, y entonces aquí les vamos a mostrar la figura de la posición. Y esta nos dio bien, vamos a hacerlo en el mismo orden. Primero nosotros dejamos el mismo delta t, aquí en el main, dejamos el delta t de 0.1. Entonces cuando hicimos esto, voy a volver a compilar, voy a volver a correr, vamos a ponerlo en datos 0.1, listo. Y voy a graficar. Entonces cuando hicimos esto, nos dio así. Entonces aquí descubrimos que la partícula estaba ganando energía en cada colisión. Y lo que dijimos es, miremos el delta t. Probablemente el delta t está mal. Lo mismo pasaba con la velocidad. Miren que la velocidad cada vez pues llegaba a rangos más grandes. O si hacemos el espacio de fase, entonces miren que como que la partícula cada vez está ganando más energía, se nos está yendo por órbitas diferentes. Entonces, lo que uno debe hacer en estos casos, y incluso si ve que le está dando bien, siempre hay que jugar con variar un poquito el delta t para ver si realmente ya llegó a la convergencia. Entonces lo hicimos 10 veces más pequeño, guardo, compilo, corro, lo voy a guardar en 0.01 y voy a entrar a mi Genoplot y voy a hacer las mismas figuras. Esta es la posición y miren lo que da. Da muy bien. Observen que básicamente tenemos una colisión elástica. Observen que básicamente estamos llegando siempre a la misma altura del suelo. Obviamente tenemos fluctuaciones. Eso no va a dar perfecto. El tema chiquito lo pone cada vez mejor. Pero miren que efectivamente estamos teniendo una colisión completamente elástica. La coordenada, observen que la coordenada está siendo negativa, la del centro de masa. Eso quiere decir que nuestra partícula está entrando, incluso el centro de la partícula está entrando en el suelo. Y esto implica que si ustedes no quisieran que esto pasara, ¿qué tendrían que hacer? Pregunta para ustedes. ¿Qué tendrían que hacer si quisieran que esto no pasara? Que casi no entrara en el suelo, que no entrara en el suelo el centro, solo el borde de abajo. ¿Qué parámetro cambiarían? Sí, cambiaría el K, ¿no? Porque, digamos, el K es lo que permite que tanto pueda hacer el... Exacto. Se cambia el K a hacerlo más grande, pero implicaría que el delta T hay que hacerlo más pequeño, porque la colisión dura menos. Entonces esa sería la solución. Esta sería nuestra velocidad en función del tiempo. Entonces miren que efectivamente la velocidad se está invirtiendo, va cayendo en movimiento uniformemente acelerado, pero ya empieza la interpenetración con el suelo y entonces la fuerza invierte nuestra velocidad, la fuerza con el suelo, y entonces ella toma este valor de salida y empieza a disminuir a medida que va subiendo, pues empieza a disminuir la magnitud hasta que llega a cero en su máxima altura, luego empieza a caer, entonces empieza a aumentar, presiona el suelo, y se va invirtiendo. Y de hecho, podemos ver la fuerza, nosotros la estamos imprimiendo. Miren la fuerza. La fuerza está acá y como pueden ver, la fuerza solo es la gravedad, pero cuando estamos en contacto con el suelo, pues tenemos aquí nuestra fuerza con el suelo, que como ustedes pueden ver, el delta T lo que nos está diciendo es, estoy bien porque más o menos tengo unos 10 puntos o algo así allá adentro.
Lo ideal es que sean 50 puntos o algo así para que dé mejor, pero pues por eso con este delta T ya nos dio mejor. El tamaño, digamos, de esta colisión es de alrededor de, a ver, esto está acá, me está dando una distancia de 0.13 y por eso era que no funcionaba antes el delta T, porque el delta T antes era 0.1. O sea que básicamente solo teníamos un punto de la colisión de esta fuerza y por eso pues no nos daba bien. Tuvimos que disminuir el delta T para tener más puntos y resolver mejor la fuerza. Y si miramos el espacio de fase para ver la conservación de la energía y la trayectoria, pues ahora nos da esto. ¿Sí? Entonces, como es una trayectoria cerrada, pues estamos conservando la energía y nos está dando bastante bien. Y pues claramente ya no es una elipse completamente simétrica porque una cosa es cuando está en caída libre, que es cuando estamos con las coordenadas positivas en la altura, y otra es cuando estamos chocando con el suelo. Pero definitivamente es una órbita cerrada y le podemos hacer el truco de colorear con el tiempo para ver esa figura que ustedes vieron cuando llegaron. Tiempos cortos, tiempos grandes, observen que efectivamente están pasando unos sobre los otros y entonces tenemos conservación de la energía y ya tenemos por fin una partícula que está rebotando con el suelo. Entonces ya tenemos esta particulita siendo así y ahora pues sería empezar como a atraparla, ¿cierto? Eh, Vamos a atraparla ya sea en una caja o en un círculo. ¿Quieren que lo hagamos como en un círculo, como lo hacen en esa animación? Yo creo que, bueno, pongámoslo primero en una caja para la próxima y luego pensamos en el círculo porque el círculo es un poquito más difícil. ¿Preguntas entonces? Viene que fue relativamente fácil. Solamente añadimos el parámetro y fuimos al collider y añadimos esa fuerza. Y ya. Si queremos que rebote contra la pared de la derecha, nos inventamos el modelo y le añadimos esa fuerza. Con la izquierda le inventamos, la añadimos y con la parte de arriba, ta, 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 y ya está. Entonces con eso podemos quitar la gravedad y hacemos una partícula que rebota dentro de una caja. Y luego añadimos otra partícula y luego las hacemos rebotar entre ellas y ya podemos hacer hasta modelaciones de gases. Si le ponemos, miren, si ustedes por ejemplo en ese sistema le ponen un montón de partículas y le ponen gravedad y las ponen a rebotar sin que pierdan energía, uno puede encontrar el perfil de densidad que se encuentra en la atmósfera, el exponencial. Es más denso abajo y menos denso hacia arriba y todo ese tipo de cosas. Hay mucho que se puede hacer. Y bueno, con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Que estén muy bien. Gracias, profe. Con gusto. Un buen día, que estén bien.